El pensamiento visual como bisagra entre el saber disciplinar y el saber pedagógico. Mi nombre es Zoe Gutiérrez, soy profesora ayudante doctor de la Universidad de Oviedo. En esta sesión vamos a abordar cómo el pensamiento visual se puede convertir en la estrategia bisagra entre el saber disciplinar y el saber pedagógico. La integración de estos conocimientos se hace fundamental para ofrecer una enseñanza de calidad y donde las estrategias visuales o gráficas se convierten en mecanismos favorecedores de la cognición. En anteriores sesiones hemos confiado en el pensamiento visual como estrategia de elaboración y organización constructiva de la información. La idea fundamental no es simplemente reproducir la información aprendida, sino ir más allá, con la elaboración u organización del contenido, esto es, descubriendo y construyendo significados para encontrar sentido a la información. Esta mayor implicación cognitiva y afectiva del aprendiz, a su vez, permite una retención mayor que las empleadas en el aprendizaje memorístico. En esta imagen ofrecemos un análisis DAFO sencillo sobre el pensamiento visual. Por una parte, podemos destacar como debilidades la falta de formación específica del docente en este tipo de tareas, e incluso que requiere un esfuerzo para planificar con detenimiento la rutina a seguir en las sesiones. Como amenazas, la falta de hábito o las altas expectativas tanto del alumnado como del profesorado. Así como fortalezas, tenemos que el estudiante adquiere mayor protagonismo, incluso puede haber una inversión de roles entre el estudiante y el docente. Damos respuesta a otro estilo cognitivo y de aprendizaje del estudiantado, así como fomentamos el aprendizaje colaborativo y el pensamiento crítico. Como oportunidades podemos destacar que es un método activo y motivador, e incluso destacarlo como una metodología innovadora. Este tipo de tareas se fundamentan en la idea de la psicología cognitiva de Ausubel, y es que el aprendizaje ocurre por asimilación de nuevos conceptos y proposiciones en una estructura conceptual y proposicional ya existente que tiene el aprendiz. Novak fue el pionero en representar el conocimiento de los niños en forma de mapa conceptual. En este caso, la Universidad de Navarra, a través de la herramienta de CMAP Tools, ha desarrollado este mapa conceptual haciendo uso de una metáfora de puzzle. De esta manera, lo que nos permite es obtener tanto una herramienta de aprendizaje como una herramienta de evaluación. Eso es una de las grandes ventajas de los mapas conceptuales y en este caso también mapa visual, motivando de esta forma a los estudiantes a usar modos significativos y patrones de aprendizaje. Hemos hablado con anterioridad de los diferentes tipos de conocimiento, estilos cognitivos y de aprendizaje, a tener en cuenta en las estrategias didácticas a aplicar en nuestras aulas. Pero este universo cognitivo se expande y nos atañe en nuestra propia tarea docente. Este saber y quehacer profesional debe combinar nuestro pensamiento disciplinar con nuestro saber pedagógico. Pues como decía Schulman, y él se planteaba, ¿acaso la enseñanza no supone poco más que un estilo personal, una habilidad para comunicarse y cierto conocimiento de la materia y la aplicación de los resultados de investigaciones recientes sobre la enseñanza afectiva? Este autor entendía que el proceso de enseñanza se inicia necesariamente cuando el profesor comprende aquello que se ha de aprender, dominio del contenido, y cómo se lo debe enseñar, dominio pedagógico. Mediante el dominio didáctico y del contexto procede a través de una serie de actividades durante las cuales los estudiantes adquieren conocimientos específicos y se les ofrecen oportunidades de aprendizaje. Y no se refiere a una mera transmisión. Schulman incide que la comprensión por parte del maestro es un factor incluso más decisivo en la clase orientada hacia la investigación que en su alternativa más didáctica. De esta manera, tenemos el conocimiento del contenido, que es el saber disciplinar, el conocimiento pedagógico general, que incluye un conocimiento didáctico particular de la materia, y un conocimiento del currículum, con un especial dominio de los materiales y programas que sirven como herramientas para el oficio docente. Al igual que el conocimiento de los objetivos, las finalidades y los valores educativos. Y, por tanto, tenemos el conocimiento didáctico del contenido.
esa especial amalgama entre materia y pedagogía que constituye una esfera exclusiva de los maestros, su propia forma especial de comprensión profesional. El conocimiento de los contextos educativos que abarcan desde el conocimiento de los alumnos y de sus características. Pero el conocimiento didáctico del contenido adquiere particular interés porque identifica los cuerpos de conocimientos distintivos para la enseñanza. Representa la mezcla entre materia y didáctica, por lo que se llega a una comprensión de cómo determinados temas y problemas se organizan, se representan y se adaptan a los diversos intereses y capacidades de los estudiantes y se exponen para su enseñanza. El conocimiento didáctico del contenido es la categoría que con mayor probabilidad permite distinguir entre la comprensión del especialista en un área del saber y la comprensión del pedagogo, aun cuando se puede agregar mucho más acerca de las categorías del conocimiento base para la enseñanza. Estas mismas no es el objetivo central de esta sesión. Otros expertos en la actualidad han adaptado el modelo de Schulman a la era de la tecnología y como docentes esta es una nueva esfera a dominar. Se parte de la distribución mencionada del autor, pero integrando el campo tecnológico a la tarea docente. Se conoce como este modelo TEPAC, Technological Pedagogical Context Knowledge, de Mishra y Kohler en 2009. Se integran los conocimientos y competencias técnicas y tecnológicas en los procesos de enseñanza. Estos autores enfatizan la interacción de tres tipos de conocimientos. A. Pedagógicos, sobre la manera de ejercer la docencia de calidad. B. Disciplinares, sobre los contenidos de la disciplina o materia a impartir. Y C. Tecnológicos, sobre la forma de aplicar las tecnologías de acuerdo con los otros dos conocimientos. La adecuada vinculación de estas tres dimensiones repercutirá en una mejora de la calidad, según indican los autores, pero debemos fijarnos también en las 7 zonas de interacción que nos propone el modelo, lo que exige una serie de competencias docentes específicas, así como la relevancia del contexto de enseñanza-aprendizaje. En la figura de la izquierda tenemos el conocimiento pedagógico, sobre la pedagogía, la didáctica y métodos de enseñanza. El conocimiento disciplinar, sobre la materia o disciplina asignada. El conocimiento tecnológico, sobre las tecnologías actuales. Conocimiento pedagógico disciplinar, didáctica de la materia, conocimiento de la disciplina. Conocimiento tecnológico disciplinar, cuáles son las tecnologías más apropiadas para esa materia concreta. Conocimiento tecnológico pedagógico, que es conocer y averiguar las tecnologías en la educación y los usos pedagógicos de las mismas. Conocimiento tecnológico, pedagógico y disciplinar es la integración de todos los conocimientos anteriormente señalados. A esta interpretación se le suma la realizada por García Aretio, desde una perspectiva más sistémica y profesional, indicando incluso los compromisos y competencias necesarias en el desempeño docente. El autor parte del contexto socioinstitucional y desde este son considerados todo tipo de condicionantes de carácter social, financiero, cultural, tecnológico y político, más los elementos propios de la planificación general de la institución o del programa de formación en cuestión. Bien la planificación institucional como la disciplinar tendrán como meta que los estudiantes alcancen finalmente aprendizajes valiosos y satisfactorios. Se indica además un contorno de compromisos que son irrenunciables en la responsabilidad de un buen profesor. Menciona el compromiso profesional laboral, el compromiso social, un compromiso ético, compromiso formativo y de actualización, un compromiso colaborativo de creación y participación en comunidades de aprendizaje de forma colegiada y un compromiso de gestión. Asumidos estos compromisos más genéricos, se concretan en otros más específicos que apuntan directamente a la labor de una docencia de calidad. Y es donde se muestran 4 grandes círculos que encierran saberes docentes inevitables, científicos, teóricos, técnicos y prácticos, sobre todo en un contexto de educación superior. Tiene que existir un compromiso disciplinar de contenidos científicos, un compromiso pedagógico didáctico que aglutina la competencia metodológica, la competencia comunicacional y la competencia tutorial. Y, sin obviar el compromiso tecnológico,
así como el compromiso investigador e innovador del docente. Elijamos un modelo u otro, se precisa de fijar bisagras en las intersecciones de esos círculos, saber disciplinar y saber pedagógico. Esos tipos de conocimiento nuestros serán la hoja de ruta o brújula de nuestro modus operandi, de nuestro desempeño docente. El docente se enfrenta al desafío continuo de aprovechar lo que ya comprende y de transformarlo en un contenido apropiado para una instrucción efectiva. El modelo de acción y razonamiento pedagógicos se resume en la siguiente imagen. Es así como llegamos al nuevo comienzo, a esperar que mediante actos de enseñanza que son razonados y razonables, el profesor logre adquirir una nueva comprensión, tanto de los objetivos como de las materias que debe enseñar, lo mismo que de los alumnos y de los propios procesos didácticos. A continuación se muestran de forma detallada dos ejemplos de estrategia bisagra con el empleo del pensamiento visual, en dos asignaturas y áreas disciplinares diferentes. En primer lugar, se expondrá la experiencia en el desarrollo de infografías en la asignatura de Didáctica de las Ciencias Sociales, en tercer curso de Magisterio, para la comprensión y apropiación de las teorías curriculares. Y en segundo lugar, una secuencia didáctica planteada para el desarrollo de un mapa mental en el estudiantado del primer curso de Magisterio en la asignatura de Teorías de la Educación e Historia de la Escuela. Temario específico a desarrollar de epistemología. Resumirse en estas 5 fases. La primera fase de revisión teórica es una sesión introductoria sobre el currículum consistente en conocer los conocimientos previos del alumno. La micropráctica consiste en la elaboración personal de un mapa conceptual que deben comentar al resto de la clase. Se considera una estrategia de activación y recuperación de información. El estudiante debe tomar conciencia de lo que sabe y tener argumentos para discutirlo, además de ser una buena oportunidad para señalar la importancia de sus concepciones y la representación que hacen de ellas. En la segunda fase obtendremos los primeros bocetos. Se ofrecen explicaciones teóricas sobre el currículum, origen, definiciones, estructura, elementos, modelos, incluso teorías, y con abundante apoyo de gráficos, diagramas y esquemas que les pueden servir de ejemplo para la tarea final. Estas sesiones son dialógicas a través de unas concepciones básicas y fundamentales en la materia. Se pretende que el alumnado vaya adquiriendo la terminología y las construcciones teóricas acordes. En la micropráctica 2 se debe seleccionar el enfoque que ellos consideren predominante, que les interese o que les llame la atención. Y en la micropráctica 3, mediante un breve repaso de algunos de los tipos de organizadores gráficos como mapas conceptuales, mapas visuales, jerarquización de contenidos y de gráficos, el estudiante ha de reconfigurar la expresión gráfica en función del modelo teórico que haya seleccionado. La tarea finaliza con la presentación de la tarea como una muestra más de las posibilidades gráficas que han elaborado. Ambas prácticas persiguen conectar y situar la información ofrecida en las sesiones teóricas, como estrategias de codificación y de retención, así como ofrecer ejemplos sobre los que reflexionar y plantear las dudas que surjan durante el proceso. En la fase 3 se desarrollan las sesiones concretas referidas a la infografía, definición, características y su inclusión en el ámbito educativo, ofreciéndoles ejemplos tanto positivos como negativos de organización gráfica. Se expone la importancia de utilizar metáforas visuales, diagramación, etc. Y en este caso, el diseño de la infografía, dentro de lo que es la concepción curricular, se explica, se detalla lo que deben construir y se empieza a bosquejar esa representación. Para, finalmente, en la fase 4, comenzaría el diseño y maquetación de esa infografía definitiva. Esta tarea se inicia en el aula, pero tiene su mayor parte de peso de trabajo de forma autónoma, siempre teniendo en cuenta la tutorización. Es necesario destacar que el alumno es libre de utilizar aplicaciones específicas o bien el PowerPoint o simplemente a mano alzada.
En la fase 4 tendríamos el diseño. Hasta aquí hemos guiado el proceso educativo más relevante a nuestro entender. Con el propósito de conseguir mecanismos de autorregulación y dirección del aprendizaje, el diseño final de la infografía parte de un trabajo autónomo por parte del alumnado. Eso sí, siempre teniendo en cuenta el desarrollo de tutorías y consultas que puedan surgir en el proceso. Para finalmente, la fase 5 es la entrega y evaluación de la infografía. Se valora el reconocimiento, dominio y gestión de la información sobre la temática que se aborda, así como la interpretación taxonómica o libre que responda a una correcta justificación y pertinencia del modelo curricular, tal y como se expresa en los criterios de evaluación que pasaremos a detallar a continuación. Algunos de los ejemplos de infografías desarrollados por el alumnado se presentan a continuación. En primer lugar, podemos observar un esquema explicativo del concepto del currículo. En segundo lugar, este esquema se reduce en información y se convierte en un mapa más visual, combinando iconos e ilustraciones metafóricos de los elementos curriculares, cocinando el currículum. Gana presencia la metáfora visual y la interpretación del alumnado. O bien, una casa constituida por diferentes plantas que son los elementos curriculares, objetivos, contenidos, evaluación, etc. Hasta llegar a la representación más metafórica a través de un árbol y los diferentes componentes e interpretaciones curriculares. En cuanto al modelo de evaluación, se elabora una rúbrica HADWORD específica para la tarea, que se ha presentado en un vídeo didáctico anterior de manera más detallada y aconsejamos su visualización. Los principales criterios de evaluación que recoge este instrumento son que la información que se recoja sea una interpretación y reflexión propia del concepto o modelo curricular, que exista una significación, es decir, una apropiación crítica de las teorías curriculares, una comprensión clara, concisa y con intención didáctica en el mensaje, que el diseño gráfico sea estético, por lo tanto original y creativo, y que el uso de imágenes se valora desde un nivel más básico, el uso de iconos, en el siguiente nivel que sean esquemas, ilustraciones combinadas y el mayor punto de desarrollo que serían metáforas visuales. Así como que la tipografía tenga una armonía gráfica e informativa y que exista concordancia textual con lo visual y la funcionalidad bien sea explicativa, sintética, que complemente la información o que sea una nueva aportación. A continuación se presenta la secuencia didáctica de los mapas mentales, el segundo ejemplo que queríamos mostrar. La fase 1 sería rememorar. Se inicia solicitando a cada alumno que piense en dos términos relacionados, sinónimos o afines al concepto de educación. De forma individual salen a la pizarra para representar esas palabras. De forma progresiva se van dando ciertas instrucciones de cómo se puede construir la nube de palabras, la importancia que tiene cada término, que piensen si existe recurrencia o frecuencia en el uso de los términos y por lo tanto deben de aparecer más grandes, según su afinidad deben estar más juntos, según si son más contrarios deben estar más lejos en esa nube de palabras, etc. En la fase 2 toca idear. De forma individual, cada alumno debe redactar esa nube de palabras a un mapa conceptual o, si lo desea, a un mapa mental, directamente eligiendo una metáfora visual sencilla que represente educación. Se considera una estrategia de activación y recuperación de la información. El estudiante debe tomar conciencia de lo que sabe y tener argumentos para discutirlo, además de ser una buena oportunidad para señalar la importancia de sus concepciones y la representación que hacen de ellas. En la fase 3 toca bosquejar. Tras la lectura de un artículo científico que aborda la terminología y la red semántica del concepto de educación, el alumnado debe modificar ese mapa mental o visual previo en función de lo integrado tras la lectura. La tarea finaliza
con una resolución gráfica de la tarea, como una muestra más de las posibilidades gráficas que han elaborado. Es una estrategia de codificación y de retención. El docente también puede aprovechar para reflexionar y plantear cuestiones relevantes e incluso responder las dudas que vayan surgiendo durante el proceso. En la fase 4 de diseño, estas sesiones teóricas van incorporando nuevas perspectivas y conceptos que permiten remodelar la estructura prefijada en relación a los términos indicados en los mapas anteriores. En esta fase corresponde asentar esta estructura y que cada alumno se apropie de su significado y bosquejar el diseño definitivo. Del mismo modo que en el ejemplo anterior, el alumno es libre de utilizar una aplicación específica, bien el PowerPoint o a mano alzada. Y al igual que en la experiencia anterior, hasta aquí llega el proceso dirigido, con el propósito de conseguir mecanismos de autorregulación del aprendizaje. El diseño del mapa mental no finaliza en el aula. El alumnado le queda trabajo autónomo por delante para resolver el diseño y la maquetación final. En la fase 5, la entrega y la evaluación del mapa mental, en este caso se valora el conocimiento, el dominio conceptual que responda a la red. En la fase 5, toca la entrega y evaluación del mapa mental. Se valora el conocimiento, el dominio conceptual que responda a la red nomológica, semántica y epistemológica con respecto al término de educación. Y la evaluación va a primar dicho criterio con respecto al diseño gráfico. Existen dos tendencias claras en los mapas mentales del alumnado. Por un lado, el desarrollo similar a un mapa conceptual con una clara jerarquización de los términos, junto con el empleo de una sencilla metáfora visual como puede ser la escalera. O bien el intento de realizar un mapa más visual, introduciendo iconos y diagramas que falta por perfilar el sentido y relación entre términos. Con este ejercicio se busca que el alumnado se vaya familiarizando con la red semántica y epistemológica del concepto de educación. Por lo tanto, prima la interpretación y reflexión de sus producciones, más que el diseño gráfico, el uso o empleo de iconos e imágenes. El mapa mental debe ser sintético, explicativo y debe responder a la red nomológica del concepto de educación. En cuanto al modelo de evaluación, se adapta a la rúbrica anterior, donde el diseño gráfico pierde importancia y se le concede más relevancia a la jerarquización y relación conceptual de términos semánticos afines a la educación. Esta experiencia de aprendizaje ha sido comentada y valorada con el delegado de curso en un podcast que invitamos a escuchar para conocer la opinión de los estudiantes ante estas experiencias de pensamiento visual. Los principales criterios de evaluación son: la información recogida debe de ser una interpretación y reflexión propia de los conceptos afines al término de educación, que se represente una apropiación crítica de los términos y que permita una comprensión clara y concisa de los mismos. El uso de imágenes es opcional, pero si existe, deben tener coherencia si se emplea. Y el mapa conceptual debe ser sintético, explicativo y debe responder a la red nomológica del concepto de educación. Por último, es importante destacar la valoración que en ambas experiencias expuestas se ha recogido de la opinión satisfacción del alumnado, aunque sea de manera resumida. El alumnado parte de una incertidumbre normal en cualquier proceso de aprendizaje, pero va increciendo a medida que se le indican la realización de tareas fuera de lo normal. Es necesario sosegar estas inquietudes en el aula, guiar el proceso, de ahí la necesidad de una secuencia didáctica preestablecida, de la que deben ser conscientes los estudiantes para que visualicen la meta y el objetivo de la práctica o de la tarea. Además, este tipo de tareas han de ser compartidas, socializadas en el grupo clase. Cada equipo de trabajo debe de tener la oportunidad de expresarse para difundir su mensaje, su propia interpretación, que genere un diálogo y conversación con el resto de compañeros, con la posibilidad de abrir nuevos horizontes de conocimiento tanto a sus compañeros como al propio docente. Un buen maestro nunca deja de aprender, y esto incluye a sus alumnos.
Para finalizar, les dejo las referencias bibliográficas empleadas para el desarrollo de esta sesión, así como la web de interés que pueden utilizar para profundizar en la temática. Muchas gracias por su atención.